Pues sí, hay una encuesta muy interesante que saca el periódico El País, da a conocer los resultados de un censo de la encuesta ENCOL para el periódico y para W Radio, donde destaca que la jefa de gobierno de aquí de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que es la aspirante mejor valorada de Morena, con un 36% de la intención del voto, esto rumbo pues ya a la carrera para las elecciones presidenciales del 2024. En tanto que otro de los contendientes y aspirantes que se ha mencionado mucho, que es el canciller Marcelo Ebrard, es más conocido entre la ciudadanía y está firme en el segundo lugar, con un 33% de las preferencias de los encuestados. ¿Quién está en el tercer lugar? Bueno, sigue el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, con un 10%. Y aunque está en el tercer lugar, pues la verdad es que el porcentaje es mucho menor al que lleva Claudia Sheinbaum, que está a la delantera, y que le sigue un poco más de cerca el canciller Marcelo Ebrard. Ya en un cuarto lugar, con un 9% de votación, está el senador Ricardo Monreal. Es muy interesante el documento que publica el día de hoy el periódico El País y vienen muchos datos a los cuales vale la pena meternos, pero vámonos por partes para que usted tenga primero el panorama completo y luego nos metemos como a la carnita, a los hallazgos concretos. Ante la pregunta, siguiendo con la encuesta, ante la pregunta de por qué partido votaría, sin entrar en candidatos ya particulares, la encuesta dice que Morena tiene el 55% de las preferencias, el PAN el 20%, el PRI el 9% y PRD el 4%, Movimiento Ciudadano el 3%. Además, los resultados arrojan que la alianza Va por México, que también lo que tenemos es que ayer revivió, pues según esta encuesta, la alianza está pues bastante lejos de Morena y padece la falta de un perfil competitivo y atractivo para los votantes. En este supuesto de que Ricardo Anaya compitiera como abanderado de la alianza contra Sheinbaum y Colosio, pues imagínense, se quedaría solo con un 16% de las preferencias y esa cantidad baja, por ejemplo, si va a Lili Téllez, por ejemplo, si Lili Téllez fuera la que encabeza la alianza Va por México frente a Claudia Sheinbaum, ella alcanzaría un 15% apenas. Es decir, estos son los números que enmarcan el regreso de la alianza Va por México, que se ve perdida frente a Morena, que va a tener que pues decidirse pronto sobre pues por quién va a ir, si Claudia o Ebrard. Así es. Y también, bueno, pues si nos vamos, por ejemplo, a analizar diversos perfiles que se han estado mencionando dentro del Partido Acción Nacional. Por ejemplo, ya nos hablaba Dani de Ricardo Anaya y de Lili Téllez, pero si a esos le agregamos, por ejemplo, Margarita Zavala, que también se ha mencionado, o el diputado Santiago Krill, que estaba muy activo también ahí en la marcha del pasado domingo, ya si los englobamos a ellos, Ricardo Anaya está a la puntera con un 18%, nada más un 18%. Le sigue Margarita Zavala con un 17%. Más abajo, en tercer lugar, está la senadora Lili Téllez con un 13% y después el diputado Santiago Krill con un 11%. Ahora pues nos vamos a analizar qué pasa con las figuras que se han hablado de que podrían también aspirar, pero por parte del Partido Revolucionario Institucional. Aquí nos llama mucho la atención porque una de las figuras que encabeza esta encuesta es Beatriz Paredes con un 22%, esto analizándolo nada más entre los perfiles del PRI. Le seguiría, por ejemplo, Enrique de la Madrid con un 15%. Después, Claudia Ruiz Massieu con un 13% y Alejandro Murat de Oaxaca, el gobernador de Oaxaca, con un 6%. También en esta encuesta ya por otro carril, porque Movimiento Ciudadano, pues ustedes saben perfectamente que pues hasta el momento no quiere ir en alianza con los demás partidos. Se ha mostrado un poco, se ha aliado un poco en temas legislativos como opositor al no estar de acuerdo con varias de las reformas que plantea Morena, pero ya en términos de elecciones ellos quieren ir solos. Y una de las figuras que más ha destacado pues es la del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien es un aspirante opositor y quien hasta la fecha
es el mejor posicionado y se encuentra en el segundo puesto. Si nos vamos a un escenario eventual de cualquiera de los candidatos de Morena sobre este aspirante o este alcalde de Monterrey. Vámonos a los temas específicos. Le pido a Keork Aponte, que es el encargado de controles, pasar primero a la página 5 de la encuesta, porque ahí nos habla, podemos ver la aprobación de los partidos en los últimos meses. Por ejemplo, usted puede estar viendo cómo Morena se ha mantenido desde agosto a noviembre, pues con la misma opinión, la misma preferencia de un 55%, y lo más chistoso es que abajo igual. O sea, Morena, el reto es mantenerse, y lo está haciendo bien, pero los otros se están manteniendo en la negatividad, o sea, no están logrando, e incluso ahí se ve una baja del PAN en la preferencia efectiva de la gente, los votos rumbo a 2024. Ese es un punto bastante interesante, de que podríamos decir, el pleito de Morena, en específico lo que hay de Ricardo Monreal, englobaría este periodo de tiempo, lo de Laida Sansores y Ricardo Monreal. Vemos que pues una afectación no ha tenido. Eso quizá le da un poco la razón a lo que el presidente López Obrador decía ayer, de que pues ni le preocupa ni le ocupa lo que esté pasando con Monreal y Laida Sansores. Y bueno, la encuesta pues sí termina por englobar el periodo de tiempo en el que se da esta pelea entre estos pues dos altos perfiles del partido, y lo que vemos es que pues lo han mantenido. El problema son con los de abajo que pues siguen igual, o sea, las campañas que han hecho, las alianzas, pues digamos, al menos en los últimos meses, no les ha funcionado de mucho. Eso es por un lado, y si nos vamos, por favor, Keork Aponte, a la página 7, también nos habla sobre, pues, nos lanza preguntas sobre a qué le puede estar jugando el Partido Acción Nacional. Ustedes están viendo en pantalla esta pregunta: ¿por cuál partido político nunca votaría para elegir presidente de la República? Pues bueno, ahí el PRI incluso subió de agosto a noviembre. Si de por sí en casi todas las encuestas es el partido por el que la gente dice que nunca votaría, pues incluso va subiendo. Ahí pues son varios los factores que podríamos decir, todos los audios de Alejandro Moreno, esta decisión de ir con Morena en el tema de la Guardia Nacional, se da en este lapso de tiempo el quiebre de la Alianza Va por México, y bueno, ahí se ve un poco cómo creció el PRI en el número de personas que nunca votarían por ese partido. En el caso de Morena disminuye un poco, unos 3 puntos, 4 puntos, y también en el PAN también sube un poquito más. Ese es otro dato, y el otro que yo les quería comentar es el de la página 9, que ese nos habla sobre a cuántas personas conoce. Así a los encuestados les pregunta, ¿conoce este candidato, sí o no? Únicamente esas respuestas. El más conocido, según esta encuesta, sería Ricardo Anaya, con un 77% de personas que dicen conocerlo, seguido de Marcelo Ebrard con un 72% y Claudia Sheinbaum con un 67%. Esos son los más conocidos. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que dice la página 12, pues hablamos de qué tan efectivo puede ser ese reconocimiento, porque ahí ya evalúa, lo conoces, pero ¿qué opinas de él? Y ahí Claudia Sheinbaum está a la cabeza, diciendo que el 67% que la conoce tiene pues una opinión muy buena o buena, y solamente el 16% una percepción mala o muy mala. En segundo lugar ya se mete Luis Donaldo Colosio Riojas, incluso por encima de Marcelo, que es el segundo más conocido, de acuerdo con este documento. Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, tiene el 60% de opinión muy buena o buena, el 12% regular, y tiene un 16% de opinión mala o muy mala. Ya nos vamos al caso de Marcelo Ebrard, que tiene el 59% de opinión muy buena o buena y el 20% de opinión mala o muy mala. Y aquí también quien salta es Gerardo Fernández Noroña. Él tiene el 49% de opinión muy buena o buena, y si tiene hay un bloque pesado del 32% que tiene opinión mala o muy mala.
Este dato de Fernández Noroña lo relaciono porque en la pregunta de los conocidos, él está en el sitio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en el sitio 14 de los más conocidos, o sea, no brilla en ese primero, pero si nos vamos al tipo de opinión, ahí está él en el cuarto lugar, que es un dato también bastante interesante, y lo menciono porque los seguidores del diputado Noroña son bastante activos y recurrentemente nos preguntan sobre la aparición de él en las encuestas, y bueno, este dato pues sí lo pone como en el top de 5 candidatos presidenciales que de los que se tiene una opinión muy buena o buena. Pues ahí está esta información. Esta información muy interesante. Viene en esta encuesta ya un poco más detallado de cómo quedarían las votaciones en las alianzas. Si fueran el día de hoy las elecciones para presidente de México, cuáles de los candidatos de acuerdo con las alianzas votarían. En primer lugar, como ya le informábamos, pues queda Claudia Sheinbaum. Aquí lo que llama la atención es que ya la ciudadanía ya tiene muy establecidas cuáles podrían ser las alianzas. En el caso sería Morena, PT y el Verde Ecologista con un 55% de preferencia efectiva y un 45% de preferencia bruta. Después de ella seguiría, por ejemplo, otro de los mejores posicionados, queda Luis Donaldo Colosio Riojas, que ya le decíamos de Movimiento Ciudadano. A él no lo ponen en ninguna alianza, solo con el partido, y le dan un 25% de preferencia efectiva. Para el PAN, por ejemplo, colocan a Ricardo Anaya con un 20%. Pero, por ejemplo, si por ejemplo, en la alianza Morena, PT y Verde Ecologista lanzaría, por ejemplo, como candidato a Marcelo Ebrard, la preferencia es menor, 9 puntos porcentuales menos que Claudia Sheinbaum, con el caso de Marcelo Ebrard. Y aquí, por ejemplo, la preferencia le sube a Luis Donaldo Colosio Riojas de Movimiento Ciudadano con un 32% y también sube la preferencia para Ricardo Anaya. De ahí la importancia de que pues estas alianzas determinen muy bien quién quedaría como su abanderado. Si nos regresamos, por ejemplo, al supuesto en el que Morena y el PT y el Verde lanzaran a Claudia Sheinbaum, ella, como ya les decíamos, anda entre el 54 y 55% de preferencias. Luis Donaldo Colosio ya en este escenario también marca entre el 22 y en otro escenario lo ponen con un 29%. Este escenario en el que le sube la votación a Luis Donaldo Colosio Riojas es en el supuesto de que la rival del Partido Acción Nacional fuera la senadora Lili Téllez, quien tendría un 17%. En ese mismo escenario, por ejemplo, que los candidatos fueran Claudia Sheinbaum, Luis Donaldo Colosio y Lili Téllez, en ese mismo escenario, en el caso de Lili Téllez, que no un 19%, pues ahí pueden ver ustedes las preferencias. Y en ese escenario, por ejemplo, ya quitando a Claudia Sheinbaum, pero dejando a Luis Donaldo Colosio y a Lili Téllez, y dejando a Marcelo Ebrard, Lili Téllez subiría en la preferencia con un 19%. También Luis Donaldo Colosio subiría en un 33% y Marcelo Ebrard de Morena tendría un 48% de las preferencias. Hay más datos porque de verdad está muy, muy buena la información y se da para mucho análisis y hablar largo y tendido con cafecito. Porque, bueno, vámonos, Giorga, ponte por favor a la página 17 de esta encuesta. Y esa nos habla de los candidatos únicamente del PAN. Vamos a ver cómo están estos personajes. Se ve notoriamente, es la que llama mucho la atención, el crecimiento de Santiago Krill. O sea, aquí también podríamos decir que quizás esa campaña en la que ya se ve muy protagónico como presidente de la mesa directiva de diputados, pues le está funcionando porque de agosto a noviembre sube de 13 a 19 puntos. Ante la pregunta de por quién de estas personas votaría para que fuera candidato del PAN para presidente o presidenta de México. Y bueno, aquí pues se ve que en 3 patadas va a alcanzar a Lili Téllez, que pasa de un 25 a un 23%. Y también los dos punteros llaman la atención porque, híjole, o sea, de verdad el Partido Acción Nacional tiene como punteros a un Ricardo Anaya, que está prófugo, y a una Margarita Zavala, que ni siquiera pudo aguantar la elección en la que participó como independiente en 2018.
pues al parecer se la están poniendo pues muy muy fácil a Morena, si las cartas fuertes del PAN son Ricardo Anaya y Margarita Zavala, porque, o sea, el caso de Lili Telles, pues está bien que grite, que sea ella muy explosiva, pero pues en los números quizá es otra cosa, o sea, ahí no se ve absolutamente ningún brinco, según ella ya anunciando que se va a ir de gira nacional para su campaña. Pues bueno, los números a lo mejor le van a bajar un poquito esa ilusión. Pero yo creo que sí hay preocupación dentro del PAN y también quizás sea por eso que está como todo el mundo volcándose en la figura de Santiago Krill, que pues también es un cartucho bastante quemadito. Y el último dato que a mí me gustaría destacar de esta encuesta, digo, hay muchísimos más, pero que vale también mucho la pena, es el de la página 22, que nos habla sobre los candidatos de Morena. La pregunta es, ¿por quién de ellas votarías para que fuera el candidato de Morena para presidente o presidenta de México? Y miren, ahí Claudia Sheinbaum avanza un puntito, digamos, se mantiene de agosto a noviembre del 2022. Marcelo Ebrard baja un punto, pero podemos decir igual se mantiene. Y lo que me llama la atención es esa barra del ninguno. O sea, esa del 16% que es superior a la gente que votaría por un Adán Augusto López o un Ricardo Monreal, que incluso Monreal también se mantiene justo con sus 7 puntitos, Adán Augusto sube 4, pero está ahí esa barra del 16% que dice ninguno. Entonces va a ser muy interesante cómo van a jugar estos roles Adán Augusto López Hernández. No lo meto en el mismo costal que Ricardo Monreal, me meto primero solamente con el tema del secretario de Gobernación, porque hay como todo un debate de si efectivamente se la está creyendo de que es un presidenciable o no. Hay unos que dicen que sí se la está creyendo, yo digo que no, que solamente está jugando a ser como un contrapeso de que no solamente es entre Claudia Sheinbaum y Marcelo, pero pues va a ser importante con quién va a jugar a final de cuentas, porque ante ese 16% de que ninguno, también es un asunto de intentar convencerlos y también es un tema de si se van a poder llevar Adán Augusto López Hernández, si va por Claudia, si se va a poder llevar con Claudia esos 8 puntos o con Marcelo, vamos a ver, pero es un asunto muy interesante, pero también dentro de Morena tendrían que poner atención a ese 16% que todavía no está decidido, incluso hay un 8% que contesta que no sabe. Entonces pues aunque Marcelo y Claudia están estables, pues ahí hay todavía varios números que podrían hacer la diferencia. Y si ustedes se están preguntando qué pasaría con el Partido Revolucionario Institucional, que en esta encuesta, como ustedes ya vieron, pues queda al puntero como uno de los partidos en los que no votarían, el partido que acumula más votos y más porcentaje por el que la población no votaría. Sin embargo, sí ha habido aspirantes y ha habido figuras que también quisieran entrar como los abanderados de esta alianza. Si nos vamos, por ejemplo, a analizar cómo se ha comportado el crecimiento o la disminución de las preferencias de acuerdo con esta encuesta, si nos vamos a la página 19, que a mí una de las cosas que me llama la atención es que en esta encuesta, cuando hablan del Partido Revolucionario Institucional, si se fijan, no viene Alejandro Moreno, que él insistentemente ha dicho que quiere ser el aspirante de la alianza, y bueno, pues ya saben que lo ha dicho en diversas ocasiones, y no está en esta encuesta, pero quien llama mucho la atención, aunque está en el último lugar de las preferencias, pero si vemos el comportamiento y la tendencia, es el único que ha tenido una tendencia al alza. Es el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, porque pasa de un 7%, muy bajo el porcentaje, estamos hablando de bajos porcentajes, pero crece casi el doble, a un 13% de preferencias. Quien está al puntero, ya le habíamos mencionado, es Beatriz Paredes, pero ella, incluso si ustedes ven ahí el comportamiento, ella reduce, le bajan
3 puntos porcentuales, pues pasa del 25% que tenía de preferencias en agosto, en la encuesta que se levantó en agosto de este mismo año, ya para noviembre pasa a un 22%. Y en el caso de Claudia Ruiz Massieu, ella tiene la caída más marcada, porque en agosto aunque tenía poquitas preferencias, que es un 13%, para noviembre, para este mes, queda en un 6% de preferencias. Esta es la encuesta que presenta hoy ENCOL, es una encuesta que se realizó del 5 al 8 de noviembre. Pero espérate, ese dato del PRI, el 37% que va por ninguno, es increíble, o sea. Por eso les comentábamos, es el partido es el partido que acumula más porcentaje, en el que nadie votaría por el PRI. Qué impresionante. De todos los partidos. Sí, les comentábamos que, bueno, pues es una encuesta que se hace, también hay que tomar en consideración que son encuestas que se hacen a determinados grupos. En este caso se le hizo a 1,217 personas entrevistadas entre hombres y mujeres de 18 años y más, así que bueno, pues es una muestra con un error muestral asociado de margen de error de más menos 2.8%. Nos pregunta Romina María Angélica Rojas Treviño, nos dice, falta Noroña. Sí hablamos de Noroña hace ratito, pero a ver, para que no se queden con la duda, vámonos a la página 3. Kiorka, ponte por favor. Ahí nos vamos por partidos. Y pues ustedes ahí tienen el dato. O sea, el Partido del Trabajo, esta es la pregunta sin alianzas. El Partido del Trabajo tiene un 2%, que Noroña sí es el cuarto mejor posicionado en opinión positiva, pero pues si nos vamos a los votos por partido, el PT está en el 2% de preferencia efectiva. Resto respondiendo a la pregunta que nos hacen en específico del PT y de Noroña, pues ahí tienen los datos. El candidato está bien posicionado, pero el partido pues le hace falta quizá, no sé cómo vaya a estar ese asunto, o despegarse abiertamente de Morena para llevar al candidato, o quién sabe cómo queden esas negociaciones. Ahí sí es un terreno al que nadie le ha entrado. Sí, y si nos vamos, por ejemplo, a la medición que hacen de la página en la página 12, por ejemplo, de ya cómo se posiciona en cuanto a la opinión que hay de los aspirantes, ya que están preguntando en concreto por el diputado Gerardo Fernández Noroña. Él concentra, por ejemplo, un 49% de opinión muy buena a buena, un 12% de opinión regular y un 32% de que tiene una mala a muy mala opinión, mientras que ahí anda por ahí un 17% que pues no sabe cómo opinar de este diputado. Pues sí, ahí están los números. Está muy interesante esta encuesta, es amplia, así que pues la nota completa ya también está en sinembargo.mx para que usted pueda entrarle.